¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Nos vemos después de 15 días, pero parece que pasaron años y años por todas las cosas que han sucedido en nuestro país. Ha habido elecciones el pasado domingo, ha habido un resultado quizás inesperado para muchos, inesperado por la diferencia, no por el resultado final. Todo hacía suponer que el Frente de Todos iba a triunfar en la elección PASO, digamos, en esta gran encuesta que tiene la República Argentina para sus votantes, ¿no? Previo a la elección que va a ser en octubre. Había muchas encuestas que manifestaban en su mayoría el triunfo del frente que encabeza Alberto Fernández, que finalmente ya es candidato. Lo que no se sabía, ciencia cierta, era que iba a ser de tal magnitud, ¿no es cierto? Casi 17, 18 puntos separan a nivel nacional al primero del segundo, digamos, que en este caso es ni más ni menos que el propio Mauricio Macri, ¿no es cierto? Que con una concurrencia de aproximadamente el 75-76% del electorado, habla de una situación, si se quiere, de tranquilidad para ese frente opositor hacia octubre. Por otro lado, algunos manifiestan, o al menos desde el propio gobierno, que no todo está perdido. De hecho, se han tomado medidas, algunas medidas que en definitiva fueron posterior a una mirada inicial del propio gobierno en donde salió a echar la culpa a los votantes tras la palabra del propio Mauricio Macri, que después se desdijo y pidió disculpas, pero tomó algunas medidas que algunos dicen tienen cierto tinte populista, un tinte que, si uno dice que es populista, está en las antípodas de la idea que este gobierno tiene para sí mismo. Estamos en una situación compleja, de hecho, quizás gran parte de la decisión del pueblo argentino tuvo que ver con una situación económica bastante endeble, que en definitiva terminó tras la elección siendo aún peor, digamos, con datos de un dólar por las nubes, con datos de riesgo país que casi ronda a un país que el gobierno nacional nunca quiso parecerse, que es ni más ni menos que Venezuela. Hubo también charlas telefónicas entre los dos principales candidatos que quedaron con chances hacia octubre. Evidentemente hay que hablar, no hay duda que hay que hablar y tienen que hacerlo para llevar tranquilidad no solo a la gente, sino también aparentemente a los mercados, que tienen una preponderancia fundamental en todo lo que tiene que ver con este proceso. Y también hay que hablar de la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que parecía en principio estar blindada porque tenían, una figura importante como lo es ni más ni menos que la actual gobernadora María Eugenia Vidal, pero llamativamente ahí también sucedieron y pasaron cosas, para utilizar algunas de las frases conocidas. ¿Por qué pasaron cosas? Porque ahí la diferencia fue aún más grande de ese 17% que se produjo a nivel nacional. Un casi 20% de diferencia entre lo que tiene que ver con la fórmula que lleva y encabeza como candidato Axel Kicillof y la otra que encabeza la propia María Eugenia Vidal, ¿no es cierto? 20 puntos de diferencia. La verdad que un panorama muy complicado para la actual gobernadora, y esto trajo consigo también consecuencias en las distintas intendencias de ese conurbano, un conurbano que parecía de color amarillo en gran parte en lo que tiene que ver con el primer cordón, y está en tela de juicio o está en riesgo muy latente la continuidad de muchas intendencias que eran de Cambiemos, digamos, intendencias sumamente importantes. Estamos hablando del propio Morón, del propio 3 de febrero, del propio Lanús, digamos, situaciones que uno suponía no iban a tener mayores inconvenientes, pero hay una situación compleja para esos distritos. Solamente los distritos del norte, como San Isidro y el propio Vicente López, salvaron las papas del gobierno de Cambiemos. Ahí hubo un fuerte apoyo hacia esos intendentes de ese lugar. La verdad que un panorama complejo, un panorama también llamativo, ¿por qué no decirlo?, tras la elección, y hay que esperar. Quedan bastantes días, hace casi 70 días hacia la próxima elección, que va a ser la definitiva, que va a ser la elección que va a poner al próximo presidente ya
a ciencia cierta, porque ahora uno puede tener miradas, o sea, expectativas de quién puede llegar a hacerlo, pero concretamente hoy no hay. O sea, hoy el presidente es ni más ni menos que Mauricio Macri, que vence su mandato el próximo 10 de diciembre. Una situación que, bueno, va a dar que hablar en estos casi 70 días de campaña hacia octubre. Nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando con Leonardo Grosso, que nos va a venir a mostrar cuál fue... o sea, qué quedó o qué mirada tiene de lo que sucedió con ese frente opositor que han armado con una sapiencia interesante, ¿no es cierto? Porque si bien hubo aporte de los distintos partidos políticos, algunos que nunca habían comulgado con sectores del peronismo para formar un frente, y la verdad que también con una interesante postura de distintos intendentes e inclusive de figuras que habían estado en las antípodas, llegaron a conformar un frente que en definitiva terminó sacando un triunfo en la PASO más que interesante. Va a venir Leo Grosso a contarnos qué es lo que sucede y qué va a suceder de aquí hacia octubre. También va a venir una persona de Cambiemos, estoy hablando del propio presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Sergio Iacobino, a contarnos también qué es lo que pasó para que se dé este escenario, ¿no es cierto? Nosotros anduvimos en ese domingo que tenía caras largas por un lado, pero también había caras de muchos festejos, ¿no es cierto? Festejos que eran bien merecidos porque habían hecho un trabajo más que interesante. Ahora, mientras estoy presentando la nota, se me viene a mente, ¿se acuerdan esa postura del intendente de San Martín? Estoy hablando de Gabriel Catopodis, cuando hace un par de días atrás, menos de un mes, estuvo la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el actual presidente Mauricio Macri y toda la plana mayor de Cambiemos, inaugurando lo que era el Metrobús de Ruta 8, ¿no? ¿Y se acuerdan la cara de Gabriel Catopodis? Fue trending topic, como se dice en Twitter, porque era una cara que mientras hablaba y el gobierno, o sea, los representantes del gobierno manifestaban una postura, el propio Catopodis, ahí creo que lo pueden ver, hacía, no con su cabeza, quizás eso haya sido una muestra de lo que, o al menos él intuía, porque hay que decirlo, Catopodis fue un hombre que trabajó mucho para la conformación del frente junto con otros intendentes, el propio Zabaleta, hay que decirlo, ¿no? Bajaron inclusive hasta las pretensiones de poner los intendentes un propio intendente sello y le dieron y cedieron el lugar al propio Axel Kicillof. Entonces, mientras yo quería, porque voy a presentar una nota que tiene que ver con los festejos de San Martín, el pasado domingo, y las palabras del propio Catopodis. Así que quizás había una premonición en todas esas imágenes que uno recuerda y le vinieron a la mente. Así que vamos a ver lo que sucedía ese domingo por la noche en San Martín, y tras la mirada de lo que ustedes van a observar en función de esos festejos, vamos a meternos de lleno con las personas que van a venir a visitarnos en el día de hoy. Bueno, muy contentos por este resultado a nivel nación, con la fórmula de Alberto y de Cristina, también en la provincia de Buenos Aires con un triunfo contundente de Axel y Verónica, y el respaldo acá en San Martín para una gestión que viene cambiando y mejorando todos los días la vida de los vecinos de San Martín, un resultado que nos llena de alegría, pero también nos llena de responsabilidad. No hay dudas de que lo que hubo en la Argentina y lo que hubo en San Martín fue un voto de esperanza. Sabíamos que era el voto de esperanza, de ganas de que la Argentina empiece a dejar atrás un tiempo de mucha oscuridad, de mucho desencuentro. Empieza en la Argentina otro tiempo, un tiempo donde vamos a ir curando esta grieta, donde vamos a ir uniendo a todos los argentinos. Lo decía Alberto Fernández, son las palabras del próximo presidente de la Argentina: es con todos, vamos a trabajar y a dialogar con todos los sectores para sacar este país adelante. Y no era con el voto del miedo, de la resignación que nos querían
hacer creer cómo íbamos a encarar y cómo vamos a encarar el futuro de nuestro país. Y acá en San Martín nosotros a partir de mañana vamos a seguir trabajando todos los días como lo venimos haciendo. Sabemos que el respaldo que hemos tenido de los vecinos de San Martín tiene que ver también en gran medida con eso, con haber estado todos los días cumpliendo con nuestra palabra, llegando con un Estado presente a cada rincón de la ciudad, transformando esta ciudad todos los días y generando proyectos que nos den a todos la posibilidad de pensar en un San Martín mejor para cada vecino y cada vecina de nuestra ciudad. Miren esto, acá había barro, nos llenábamos los pies de barro esperando el bondi. Gracias por esto. Y bueno, esos eran los festejos que sucedían en un distrito, digamos, porque hubo varios distritos que festejaron esa noche, digamos. Algunos, vaya uno a saber si realmente esperaban ese triunfo de tal magnitud, ¿no es cierto? Porque fue llamativo. Hay que decirlo, todo indicaba que el Frente de Todos iba a ganar en principio todo lo que tenía que ver con esta elección PASO, ¿no? Que era una gran encuesta. Lo que nadie, me parece a mí, ¿no? Nadie suponía era que iba a ser tan grande la diferencia en la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que indefectiblemente llevaba a María Eugenia Vidal como uno de las figuras más preponderantes del oficialismo y que uno entendía que no iba a ser posible, o al menos la diferencia ahí se iba a acotar, y llamativamente, con respecto a Nación, fue todo lo contrario. Me acompaña en este bloque Leonardo Grosso, tercer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Y bueno, vamos a comenzar de esta forma. ¿Qué pasó? ¿Pensaban que iban a triunfar de esta manera, Leonardo? Mirá, teníamos una expectativa de triunfo porque trabajamos para eso, pero no teníamos la certeza de que los números iban a ser tan contundentes, ¿no? Estamos muy contentos y muy agradecidos con la gente por el apoyo y el respaldo que recibimos a esta propuesta que es el Frente de Todos, y eso hoy nos da también un nivel de mucha responsabilidad para que la Argentina llegue bien al 10 de diciembre, para que los argentinos podamos transitar este proceso de definición de los próximos 4 años lo más tranquila la sociedad posible. Y también para que empecemos a pensar en que otra Argentina es posible, que en definitiva fue el mensaje que logramos transmitir, me parece, desde el Frente de Todos, ¿no? Hay un montón de problemas que tiene la gente, todos los días se hace un poco más difícil llegar a fin de mes, producir, comerciar, trabajar, lo venimos diciendo, lo pudimos hablar con mucha gente porque lo escuchamos de mucha gente y de muchos sectores que venían planteando esto en la provincia y en todo el país. Y hoy lo podemos transmitir así con tanta claridad también, ¿no? Lo que queremos nosotros ahora es que esto que esta PASO se repita en la general para que eso se transforme en una verdadera oportunidad de trabajo. Eso indica que va a ser en principio muy factible. Ahora, ¿fallaron las encuestas? ¿Qué es lo que sucedió? Porque uno hasta
hasta el viernes previo a la elección, escuchaba que había posibilidades, chances de que el Frente de Todos ganase por hasta una diferencia de 7 puntos. Quizás el propio viernes también algunos medios salieron a manifestar que los mercados ya habían elegido al propio Macri, digamos, o sea, como que confundían más aún al electorado, pero sin embargo nada de eso sucedió, digamos. ¿Hubo un voto oculto? ¿Qué es lo que llevó a la gente a expresarse de esa manera? No, primero los mercados no votan, digamos, y quedó claro, la que vota es la gente, va el domingo al cuarto oscuro, pone un voto y ese día todos valemos uno. Entonces me parece que lo que fallaron ahí fueron todos los poderes fácticos que intentaron construir otro escenario. Yo nunca creí en las encuestas, en general vienen fallando y bastante, pero me parece que el debate alrededor de qué pasó tiene que ver con cómo ponemos un poco de responsabilidad en la opinión publicada, alrededor de los números, alrededor de las expectativas, cómo evitamos que haya intereses que intenten modificar la intención de voto. La gente no es onza, va al cuarto oscuro y elige. Me parece que tenemos una democracia muy madura donde la gente supo elegir más allá de lo que quiso o no decir. El fenómeno en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, tuvo que ver con Axel Kicillof, digamos, que sacó casi 20 puntos de diferencia contra una María Eugenia Vidal que en principio se mostraba como uno de los fuertes de Cambiemos, ¿no? O de Juntos por el Cambio, ¿no? 52% de los bonaerenses que votaron eligieron a Axel. No, sin duda, Alberto lo dijo hace un tiempo, ¿no? Hay un fenómeno en la política argentina y se llama Axel Kicillof. Axel viene haciendo una campaña que fue una recorrida desde abajo en su auto con un grupo de compañeros muy reducidos por todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y Axel pudo hacer una campaña que después marcó cómo pudimos hacer campaña todos nosotros. El Frente de Todos hace campaña en la calle, hablando, escuchando a la gente, no necesita vallas, no necesita policías, no necesita montar distancia entre nuestros candidatos y candidatas y la gente. Y me parece que eso es lo que respaldaron los bonaerenses. Y lo otro que también me parece podríamos escuchar que dijeron los bonaerenses a través de las urnas es esto que Axel se la pasó repitiendo toda la campaña, que los bonaerenses quieren un gobernador que defienda a los bonaerenses y no al presidente. Tal cual, y es que me parece que lo demostraron en esa enorme cantidad de votos. Y yo no me quiero, olvidar de algo que fue fundamental en todo este proceso y tiene que ver con un cuadro político que ha demostrado, con una persona que ha demostrado ser un cuadro político quizás el más interesante de la República Argentina y tiene que ver con Cristina Kirchner. Me parece que fue ella quien, desde el momento en que postula al propio Alberto Fernández como candidato a presidente, y por otro lado, también tiene mucho que ver en la designación del propio Axel en candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, me parece que es un claro ejemplo de que tenía una mirada muy particular de la política que quizás algunos políticos novatos no estaban muy alejados, ¿no? No, Cristina hizo un gesto sin precedentes en la historia, es correrse de un lugar donde ella podía estar. ¿No? Cristina tenía todas las chances de ser candidata a presidente y de ganar y decidió priorizar la unidad porque era algo que veníamos debatiendo entre todos los sectores y que Cristina se haya corrido y haya propuesto a Alberto Fernández permitió construir este gran Frente de Todos que unificó un montón de sectores que veníamos divididos. Nosotros estuvimos con Randazzo hace 2 años, Sergio Massa hace 8 años que había armado su propio espacio, movimientos sociales como el PTP, la CCC, que en su vida, en la historia de sus partidos, nunca fueron parte de un frente con el peronismo. Todos estos espacios, Pino Solanas, Vicky Donda, nosotros, todos estos espacios fuimos parte de un mismo frente que pretendía hacerse cargo de una demanda que traía la gente, ¿no? Y que era júntense para salir de esto. Y un frente que no está cerrado en principio. No, y un frente que no está cerrado y que quiere seguir creciendo y que entiende que Alberto es el hombre que necesita la Argentina porque es un hombre de diálogo, porque es un hombre responsable, porque es un hombre que busca consensos. Y la Argentina necesita definitivamente cerrar la grieta y abrir un diálogo con todos. A ver, dejaron de ser, al menos algunos que conforman ese frente, personas, que están emparentadas con la corrupción, emparentadas con la delincuencia, emparentadas con actos
oscuros, digamos, dentro de lo que es la política argentina a partir del domingo, digamos? O sea, porque hay que decir que la gran parte de la sociedad emparentaba a algunas personas con esa situación, En ¿no? el frente de todos hay un acuerdo claro, que es que no hay ni en la más mínima tolerancia a ningún hecho de corrupción, y la pelea contra la corrupción va a ser un eje sin duda de cualquier gestión pública en cualquier rincón de la Argentina. ¿Por qué? Porque toda la sociedad hizo un aprendizaje alrededor del tema. A mí lo que me parece es que la gente en esta elección nos respaldó porque se salió de la trampa del debate que planteaba Cambiemos, que planteaba un debate con un gobierno que terminó hace 4 años. Y nosotros logramos empujar o escuchar con mucha más atención el debate que venía planteando la gente en la calle, que era que no llegamos a fin de mes, que trabajamos lo mismo o más que antes y menos me alcanza la plata, que tengo que sacar un crédito para pagar la luz, que tengo una empresa pyme hace 50 años que la inició mi padre y tengo que cerrar la persiana o apagar la mitad de las máquinas, que tengo un comercio en la calle Belgrano y no vendo nada y entonces tengo que cerrar, son los problemas que efectivamente tuvo la gente durante estos 3 años y medio, generados por el gobierno de Cambiemos, que decidió respaldar a un puñadito de empresas y darle la espalda al resto de los argentinos. Bueno, los argentinos le dieron la espalda al presidente este domingo. Hubo 2 personas que tras la elección del domingo adquirieron un protagonismo, digamos, por ser los 2 candidatos principales. Estoy hablando tanto de Mauricio Macri como del propio Alberto Fernández. Un Mauricio Macri que lo primero que dijo, y quizás lo tiró sobre la mesa, era como que buscó cierta culpa en los votantes que habían decidido la elección del pasado domingo, darle el triunfo al Frente de Todos, y también dijo que la oposición debía ser responsable, tenía que hacer cargo. Fue el primer discurso, digamos. ¿Cómo lo tomaron ustedes a esto, digamos? Que después, digamos, se desdijo por suerte pidiendo después disculpas, pidió ¿no? disculpas. Por suerte después pidió disculpas, porque la verdad es que era una vergüenza el discurso del presidente. No solo porque no tomó ninguna medida durante horas mientras el dólar subía y no dio ninguna respuesta de por qué el Banco Central o el gobierno no intervino hasta las 2:30 de la tarde en el mercado, sino también por esto de culpar a la gente por lo que vota. Me parece que ahí hay una foto de lo que significa este gobierno, digamos, ¿no? Y que vuelve a no escuchar a la gente. La gente tiene distintos momentos donde se expresa, el pueblo tiene distintos momentos en la calle, en las movilizaciones de alguna manera, y en las urnas. Y los gobernantes y la dirigencia política tenemos la obligación de escuchar en esos momentos qué es lo que está diciendo la gente. El presidente decidió no escuchar. El que puso, otro de las personas era Alberto Fernández, y hay que decir que puso un poco de paño frío, manifestó la reunión no reunión, o al menos charla con el propio presidente, y quizás es llamativo esto dentro del periodo democrático de 1983 a esta parte. No ahondó en una diferenciación o no confrontó con el presidente actual, ni mucho menos, digamos, al contrario. Me llamó la atención porque quizás uno recuerda la situación que vivió el propio Menem con Alfonsín, en donde él salió a ya liquidarlo al propio Alfonsín Menem, ¿no? Y no fue la actitud que tuvo Fernández, ¿no? Nosotros queremos que todo se dé como se tiene que dar. Nosotros queremos que haya elecciones el 27 de octubre, nosotros queremos que, si la gente vuelve a repetir esta elección, el cambio de mando se dé el 10 de diciembre. Nosotros queremos que de alguna manera se frene la caída que está viviendo la economía argentina, y queremos colaborar para eso, porque para nosotros mientras mejor, mejor, no mientras peor, mejor. Y esto me parece que tiene que quedar claro. La gente se expresó en las urnas y lo que dijo es: paren un poquito. Y al otro día nos caímos 10 escalones más. Entonces hay un cansancio y un agotamiento que a nosotros nos da mucha alegría el respaldo popular, mucha atención a ese cansancio y ese agotamiento de la gente, y mucha responsabilidad también. Y eso es lo que está transmitiendo Alberto. ¿Es un trámite la elección de acá hasta octubre para ustedes? Nunca es un trámite una elección. Siempre un momento de decisión del futuro de la Argentina es un momento importante, y vamos a trabajar para ampliar
el margen de diferencia que tuvimos para que nuestro pueblo nos vuelva a respaldar en esta propuesta que nosotros entendemos es lo mejor que puede tener la Argentina para detener la caída y para salir del pozo donde nos hundió el gobierno de Cambiemos. Un rol importante que tuvieron en esta última elección, digamos, y en todo el proceso que se dio en estos últimos meses, tienen que ver con los intendentes del conurbano, digamos, que obviamente es del Frente de Todos, ¿no? La verdad que han tenido un rol importantísimo, ¿no? En cuanto al armado, en cuanto a la estrategia y demás cosas, ¿no? Sí, y también en cuanto a defender a la gente de los desastres de la economía. Los intendentes le han puesto el pecho, como se dice, a las pymes para defender a las pymes de los tarifazos y de la caída de las ventas, a los vecinos porque no pueden pagar los impuestos municipales, a los comercios. Los intendentes han sido la primer valla de contención que ha tenido la gente, ¿no? La gente deja de ir a la prepaga y va al hospital municipal o al hospital público de cada uno de los municipios. La gente deja de tener distintas atenciones que tenía en su vida y empieza a concurrir a los municipios para ver si pueden darle una mano. Y esto lo han hecho. Y esos intendentes que venían viendo lo terrible que era el impacto de la crisis económica en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, se pusieron al hombro a armar esta alternativa que hoy tenemos. Leonardo Grosso, gracias por tu presencia acá. También el Movimiento Evita ha hecho un esfuerzo, la verdad que interesante, felicitaciones por el logro y tienen la chance de un intendente moreno también, una intendenta. Una intendenta, sí, tenemos la suerte y el pueblo nos vuelve a acompañar. Mariel Fernández va a ser intendenta de Moreno y es una mujer muy trabajadora, muy honesta, muy capaz y que ha caminado absolutamente todo el distrito y que cree que otro Moreno es posible y que sacar a Moreno del abandono en el que está es una obligación de todos, así que sucedería, también hay que decirlo, ¿no? Un intendente del peronismo o un intendente del peronismo que ha tenido una muy mala gestión y que por eso nosotros hemos planteado la necesidad de que se dé una PASO para poder elegir otra opción y hemos logrado ganar esa PASO y ahora vamos a la elección general con mucha vocación de transformar Moreno. Te agradezco tu presencia acá. Gracias. El intendente Festa, digamos, para aclararlo. Tras la pausa, nosotros vamos a hablar con un hombre también del conurbano, en este caso un presidente de un consejo deliberante de 3 de febrero. Estoy hablando de Sergio Iacobino. Un hombre de Cambiemos, a ver qué mirada tienen ellos de lo que sucedió el domingo. Morón ya tiene más de 600 cámaras de seguridad equipadas con tecnología de última generación y 3.000 alarmas vecinales, las 24 horas, los 365 días del año. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Y bueno, después de ver o explicar o tratar de saber qué era lo que había pasado tanto a nivel nacional como provincial en la provincia, en lo que tiene que ver con Buenos Aires, también sucedieron cosas en lo que tiene que ver con los distintos distritos, ¿no? El panorama de los distritos comparativamente con el 2017 es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 2017, Cambiemos había tenido una elección que apoyaba y quizás acrecentaba las chances de aquellos intendentes que habían sido electos en el 2015. Esto no sucedió en el 2019. El panorama es totalmente distinto y quizás más complicado para Cambiemos, porque lo del Frente de Todos terminó siendo algo inédito, inesperado, inclusive para los propios, ¿no? Me acompaña en este bloque Sergio Iacobino, es el actual presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero. En ese 3 de febrero, vaya uno a saber si es gracias a que el Frente de Todos fue todo disperso. Lo cierto es que Cambiemos, en lo local,
logró la mayor cantidad de votos, digamos. La suma de los distintos frentes, de las distintas listas que conformaban el Frente de Todos, supera en votos al gobierno local, pero hay que decir, ellos han tenido la mayor cantidad de votos en el mano a mano. Sergio, antes que nada, buenas noches, gracias por tu presencia. Gracias, un placer. ¿Qué pasó? Bueno, un poco creo que vos lo contaste. Todavía estamos muy cercanos de la elección del domingo. Hacer un análisis puede resultar precipitado. Nosotros obviamente ya lo estamos haciendo, estamos tratando de determinar qué pasó. Hay un punto a favor muy interesante, vos marcás, que a nosotros eso nos mantiene muy activos y muy en pie, que nuestra lista fue individualmente la más votada, que los vecinos hayan considerado que Diego es el candidato ideal para continuar con este proyecto, a nosotros nos enorgullece, aunque obviamente hay que tener una mirada política completa. Sabemos que la sumatoria de todos arroja una mayor cantidad de votos que la de nuestro espacio, con lo cual se genera el desafío de seguir contándole a los vecinos de 3 de febrero porque este proyecto tiene que continuar, porque tenemos muchas ganas de seguir cambiando la historia y ir a ver a aquellos votantes que efectivamente no creyeron que Diego era el candidato indicado para la continuidad del proyecto, e ir a mostrarles que sí, que creemos que es absolutamente el candidato indicado. Hay un dato que quizás lo charlábamos fuera de micrófono, y es que hubo muy poco corte, digamos, ¿no? O sea, ¿y por qué manifiesto esto? Porque si uno prevé, en definitiva, que tanto a nivel nacional como provincial, en lo provincial hubo un dato muy rotundo, ¿no? Y llamativo a la vez. Si uno ve este escenario de no corte, disminuyen las chances del oficialismo local, ¿no? Es verdad, el proceso que se dio con la unificación fue una completa nacionalización de la elección. Eso pasó por encima de lo provincial y pasó por encima de lo local. Y como vos decís, el corte que se registró fue casi inexistente. Es un desafío porque claramente vos tenés que intentar, más allá de la pertenencia al proyecto político, contar lo que hiciste en tu municipio, contar lo que hiciste en la provincia y tratar de diferenciar ese discurso. Es lo complejo que tiene todo proceso unificado, que a veces te juega a favor y a veces te puede jugar en contra, como pasó en este caso. Vos contabas lo que fue el proceso durante 2015 y efectivamente, si bien hubo un corte a favor del local importante en el 15, el proceso nacional nos acompañaba. En este caso, la boleta entera, el proyecto nacional, la unificación, hizo que los temas locales pasaran a un segundo o tercer renglón, o que por ahí el vecino al momento de votar ni siquiera los tuviera en cuenta, y eso obviamente generó el resultado electoral que tenemos a la vista. Obviamente el desafío es ese. El sistema electoral que tenemos de la PASO, que también favorece, o de alguna manera, en teoría, fue elaborado para que las fuerzas políticas puedan dirimir sus diferencias internas haciendo jugar a toda la sociedad, también de alguna manera puede favorecer que haya mayor cantidad de votos en otro frente que en el nuestro. Nosotros no teníamos interna, se suele decir la palabra, no es agradable o divertido votar ahí, y en otros espacios la hubo, así que eso también puede jugar, y quizás en eso sí prevaleció por ahí un poco más lo local, porque ahí sí había interna lo local, en los otros frentes, en la provincial y nacional, no hubo líneas internas. Así que un juego de un poco de todo eso hace que en definitiva la nacionalización, la unificación, haga que el tema local y provincial no se tenga en cuenta. Claro, a ver, uno con el diario del lunes lo que empieza a ver, ni más ni menos que en definitiva pareciera que la figura de Mauricio Macri fue un salvavidas de plomos para muchas intendencias locales, ¿no es cierto? Y evidentemente también la actitud posterior a la elección del propio presidente no ha sido muy colaboradora de la suma de votos hacia octubre, digamos. ¿Ustedes tienen esta misma mirada? No, yo creo que, digamos, obviamente después del resultado del domingo las reacciones son diversas. Él aclaró, hasta un pedido de disculpas, cosa que sigue siendo algo muy meritorio de él, ¿no? Cuando se reconoce rápidamente sus errores, cuando los comete. Así que me parece que no. Estrategias, digamos, todavía, como te dije antes, es muy fresco, hay que ver cómo se define el encarar la campaña, ahora sí, para la elección de octubre, donde se eligen realmente los cargos y quiénes van a ser los que resulten elegidos una vez seleccionados los candidatos, y veremos cómo tratar, digamos, desde lo nacional, la campaña nacional, explicar la necesidad de no volver al pasado. Me parece que ese es gran parte del tema, y
asumiendo los errores obviamente que fueron asumidos en campaña también, ¿no? Otro de los datos tiene que ver con lo que pasaba en la previa, ¿no? O sea, ustedes manejaron encuestas, manejaron sensaciones locales, digamos. ¿Tenían alguna expectativa de que esto sucediese como sucedió, digamos? ¿Previeron esto, digamos? O sea, como para decirlo de alguna forma, ¿no? Porque uno Lo que pasa es que, viste que las encuestas... No, por eso las encuestas han demostrado... Fallaron todas. Sí, vienen fallando en casi todos los procesos electorales. No sé por qué persistimos a veces en creerlas, porque, digamos, todos los procesos electorales, el resultado final es ninguna encuesta pudo prever esto. Y de alguna manera también lo celebro, porque de alguna manera el soberano sigue siendo el votante, el pueblo, y esto de las encuestas parece como que a veces más que tratar de reflejar lo que el pueblo o el vecino quiere, a veces parece como que están hechas para inducirte a cambiar y ir para un lado o para el otro. Así que nosotros lo que sí teníamos, y es lo que seguimos teniendo, y yo esta semana apenas terminó el resultado electoral, necesité tener rápidamente el contacto nuevo con el vecino, como lo hicimos siempre, pero quizás con un poco más de intensidad, para saber si efectivamente la valoración que nosotros tenemos de la gestión era una valoración equivocada. Y no, la valoración de la gestión de Diego Valenzuela es muy alta. Entonces, bueno, ahí tenemos el gran desafío y también el gran orgullo y también el objetivo a caminar de acá hasta octubre. Si la valoración, como nosotros la teníamos, es tan alta, tenemos que lograr que esa gente nos acompañe con el voto. A ver, pero ¿cómo enfrentan ese escenario? Digo, en donde ustedes saben a ciencia cierta, por lo que vos me decís, que el vecino común de 3 de febrero valora la gestión de Diego Valenzuela, sí, pero por otro lado tenés una sociedad, al menos en 3 de febrero, que no ha cortado boleta en esta última paso, digamos. ¿Cómo haces para...? O sea, yo si soy de afuera digo, bueno, tienen que inducir al corte de boleta, digamos. Me parece que sería una de las particularidades como para hacer esa diferenciación, digamos, porque si no, sigue siendo el mismo escenario de meter la boleta completa. No. Entiendo la mirada desde afuera y parece como que fuera eso, pero creo que en esta instancia lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos por cierto o por de alguna manera, no quiero usar la palabra comprobado, pero sí la sensación y digamos, y la mirada real que la gestión es valorada, yo tengo que hacer mucha fuerza en eso, porque claramente en un proceso de la campaña que todavía no estamos, pero vamos dirigidos a octubre, con distintos procesos durante estos 60 días, yo los primeros días previos a eso tengo que pedir y juntar toda la máxima cantidad de voluntades alineadas a que nos acompañen en lo que ellos valoran que está bueno. O sea, es muy raro o no sería lógico que si valorás algo no lo acompañes y no lo apoyes. Vamos a ir por ahí. Bueno, a ver, ya hemos visto lo que vos manifestás en función de tanto la elección, de lo que sucedió en la elección y de lo que se prevé hacia octubre. Digamos, pero ¿qué grado de responsabilidad en las distintas instancias, ya sea en lo local, en lo provincial y en lo nacional, han tenido? Porque evidentemente este traspié o esta, digamos, ola o esta cantidad enorme de votos o esta diferencia enorme de votos tiene que ver con algo también, algo que la sociedad quiso expresar, ¿no? No, definitivamente. Seríamos muy necios, muy ciegos, no advertir el mensaje que se recibió, lo que el pueblo quiso manifestarse. Habrá que trabajar muy, digamos, profundamente analizando cuáles fueron los motivos por los cuales el voto se expresó de esta manera. Claramente hay una desazón en el tema económico, que creo que fue lo que el gobierno claramente manifestó como uno de los puntos que jugó en contra. Hubo situaciones de la economía real, más allá de los enormes esfuerzos para la corrección de determinadas variables macroeconómicas que no resultaron, y creo que sería muy necio de mi espacio no reconocerlo, no verlo y no adoptar alguna medida de gobierno más allá de lo electoral, porque digamos, las medidas de esta semana, más allá de que alguno pueda decir, algún opositor se va a decir, bueno, son de tinte electoralistas, bueno, puede ser, pero más que seguramente lo que no son irreales, es decir, vos no podés desconocer el mensaje que te dieron. Si por algún motivo no lo tenías claro, creo que después de la elección resultó absolutamente claro. Tal cual, tenés que actuar en consecuencia. No, claro, porque quizás lo irreal era la sensación que percibían previo a la elección, digamos, porque si no, me parece que este tipo de medidas, que más allá de que te pueden gustar o no, se hubieran tomado antes, digamos. Por eso suenan con tinte electoralista en el proceso. El punto es claro. Lo que yo digo es que más allá de que parezcan electoralistas o no, la situación real sobre la cual se toman es acertada y las medidas
aunque puedan ser paliativos, como pueden ser, digamos, complementarias, pueden ir no al fondo, pero sí a acomodar la situación, responden a ese llamado de atención. Creo que hubiera sido peor no escuchar ese llamado de atención. Es como que nosotros en lo local no escucháramos el voto del domingo y digamos, bueno, igual en algún momento van a reconocer lo que hicimos. No, nosotros tenemos que ir después del voto, la elección del domingo, ir claramente a los vecinos a decirles: si vos aprobás y tenés un índice tan grande, tenés el derecho, el democrático absoluto de elegirnos, bueno, te tenemos que ir a contar eso. Ese es el eje de lo que tenemos que ir a buscar. El dato del conurbano llamó mucho la atención, digamos, solo 2 distritos, tanto Vicente López, digamos, y San Isidro, fueron los que salvaron las papas en función de Cambiemos, ¿no? Porque al principio yo hacía la comparación, digamos, con todos los otros distritos, y en el 2017, vos ves el mapa y es totalmente distinto, digo. En los distritos se notó demasiado esa mirada que tuvo la gente, ¿no? O sea, claramente Vicente López y San Isidro tienen un nivel socioeconómico. Bueno, a eso distinto. iba puntualmente, ¿no? Me parece que quizás uno ve en esos 2 lugares como que hay una sociedad totalmente distinta a todo el resto del primer cordón, quizás, ¿no es cierto? Si vos lo analizás en un contexto geopolítico, georreferenciado, vas a ver que el corredor norte de Capital Federal y la continuidad en San Isidro y Vicente López es esa, donde claramente por ahí las circunstancias del programa económico no hacen mella y tienen esa libertad, si querés, de no tener ese problema y poder elegir otra. No, claro, lo que quizás también la sociedad dice es que parece que el gobierno, quizás con sus medidas, siempre gobernó más para ese sector, digamos, que para el resto de la sociedad, ¿no? Es un mensaje electoralista opositor que fue bien instalado. Claramente no. Las medidas que tomó el gobierno nacional y todos los gobiernos en los 3 niveles siempre apuntan a un contexto macroeconómico general y acompañar con políticas paliativas donde corresponda y no apuntando al famoso hacer más ricos a los ricos. Me parece que digamos, creo que ya fue superado la discusión, pero el volumen presupuestario que tuvo este gobierno en asistencia social fue altísima. Pero me parece que la situación particular de esos 2 municipios difiere notablemente y siempre difiere del resto de sus vecinos del conurbano, ¿no? Más allá de que no sean tan profundas las diferencias socioeconómicas, lo son, y eso indica otra mirada del voto. Te digo, si ves el mapa y lo compartís o lo comparás con la continuidad de las comunas del norte de la ciudad de Buenos Aires, vas a ver que es el mismo tipo de voto, ¿no? Y ya yendo a la última pregunta, ¿qué pasó en la provincia de Buenos Aires, digo, concretamente? ¿Hubo mérito de Kicillof, digamos, como una alternativa nueva a todo esto? ¿O hubo, no sé, una situación de Vidal, digamos? Porque la diferencia inclusive hasta es más amplia con respecto a Nación, ¿no? O sea, Vidal, que parecía una de las personas que mayor caudal de voto le ofrecía a Cambiemos, no sucedió eso este pasado domingo, ¿no? No, y un poco lo que hablábamos al principio, la nacionalización hizo que determinados temas locales y provinciales no estuvieran en la discusión. Creo que María Eugenia es de los, más allá de poder ser opositor o no, es una de las figuras políticas más, apariciones más trascendentales de nuestros últimos 20 años. Es una gobernadora, creo que ha sido la mejor gobernadora de la provincia de Buenos Aires y sin embargo en este sistema o cómo fue encarado por el pueblo esta elección resultó, como vos decís, no votada. Bueno, pasa lo mismo que nos pasa en los distritos. Tendremos que ir a explicar la gestión que se hizo y hacerle notar, ella al bonaerense y nosotros al bonaerense, al vecino de 3 de febrero, los hechos de gestión locales para que lo vuelvan a valorar. Porque cuando haces una elección unificada, la temática local y provincial queda tapada. Entonces tenés que tratar de sacarla porque la tenés para mostrar. Obviamente el intendente que no tiene nada para mostrar se va a quedar enganchado de la boleta, pero donde tenés una gobernadora que hizo gestión o un intendente como Diego Valenzuela que tiene gestión, que puede mostrar lo que se hizo, lo que se trabajó, me parece que tenés que ir y mostrarlo. Después, si la decisión del vecino, del pueblo es votar nuevamente con una agenda nacional, eso es, digamos, decisión absoluta del soberano, ¿no? Quedan 70 días aproximadamente para la elección de octubre. ¿Esto va a modificarse o digamos,
calculo que me vas a plantear que sí, digo, pero si es así, ¿cómo se hace, digamos, cómo va a ser el tránsito hasta octubre, digamos, ¿no? Nuestro tránsito hasta octubre va a ser ir a buscar uno por uno a todos los vecinos de 3 de febrero para contarles lo que estamos haciendo, para que si la valoración de la gestión es tal como nosotros creemos y lo sabemos, tengan absolutamente el derecho de elegir claramente la continuidad de nuestro proyecto. Están por estas horas reunidos parte del Plana Mayor de Cambiemos. ¿Calculás que en esas conversaciones tiene que haber una estrategia en común para no solo provincia, nación, sino los distritos también? Absolutamente tiene que haber una decisión estratégica que mire los 3 niveles y que a partir de ahí potencie, digamos, las capacidades electorales de los niveles donde se pueda potenciar. Y en 3 de febrero, digamos, ¿cómo va a ser la disputa, digamos, en lo local, digamos? Porque evidentemente el hombre con las mayores chances hoy, digamos, también de sucederlo es Juan de Bande, un muchacho que viene ya con mucha trayectoria en el distrito, diputado provincial y demás, ¿no? Sí. Vamos a salir a hablar a los vecinos como lo hicimos siempre y quizás más. Tenemos que estar en la calle contándoles por qué nos parece que tenemos que mirar para el futuro, determinadas digamos, cuestiones asociadas con el pasado que hemos logrado revertirlas, hemos logrado entre todos poner a 3 de febrero en un lugar completamente distinto. Falta, digamos, un poco de la vuelta de la página y no queremos quedarnos a mitad de camino. Eso es lo que queremos ir a contarle. Y sabemos perfectamente que nuestro proyecto es un proyecto de futuro, no es un proyecto de pasado. Sergio, te agradezco mucho tu presencia acá. Bueno, calculo que nos estaremos viendo, quedan 70 días, así que me parece que van a ser sumamente intensos, ¿no? Así es, así será. Gracias por tu presencia. Un placer, gracias. Nosotros vamos a una pausa y tras la pausa continuamos con más aciertos y errores. Es esencial en el deporte, es una forma de terapia para nosotros. Poder ayudarlos a que conozcan el deporte, a que sepan que existen cosas mucho más lindas, divertidas y saludables. La sensación de felicidad y de adrenalina es única. Con el deporte podés dejar cosas malas de la calle. Un municipio que está siempre de tu lado es un municipio que mejora para que tu vida mejore, que crea los puentes, o túneles en este caso, para conectar a tu barrio con otro y a vos con tu trabajo o tus amigos. Estar siempre de tu lado es que te puedas ir a laburar tranquilo, sabiendo que tus hijos se quedan con buenos educadores y en un buen lugar. Estar siempre de tu lado es recuperar lugares que siempre fueron nuestros y recuperar otros que no habíamos cuidado como propios. Estar siempre de tu lado es que vivas cultura en cada rincón de la ciudad. O que te atiendan de manera fácil y rápida para que tengas más tiempo para vos y tu familia. Estar siempre de tu lado es crear centros de salud modernos y equipados. Por vos, por los que te acompañan, por los que trabajan ahí. Por todos, por todas. Ser un estado presente es estar siempre de tu lado. Entramos en la parte final de este aciertos y errores. Ustedes veían tanto a Leonardo Grosso, como el propio Sergio Iacobino con dos miradas distintas y quizás ahí haya una respuesta a toda esta situación, ¿no? Dos miradas distintas de personas que representan a distintos espacios que hoy están en pugna, pero que a la vez, por otro lado, hay que decirlo, necesitan que esos espacios, más allá de esa pugna política, lleguen a conformar algún espacio de bien común para todos los demás. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente esta realidad que se ha generado a lo largo de este tiempo, con esta famosa grieta, digamos, no ha llevado ni ha conducido a ningún lado positivo, ¿no? Hoy, de hecho, quizás el enojo en principio del presidente que llevó a un discurso tardío, también provocó una situación comprometida para el resto de la sociedad, porque con un dólar, más allá de que el día que estamos grabando parece que el dólar empieza a aplacarse, que ese riesgo país empieza a bajar, hay que decir que tomó un número o llegó a un número que evidentemente va a ser muy difícil de bajar y va a traer como consecuencia algunas cuestiones muy malas para el común de la gente.
gente. ¿Por qué? Porque las cosas van a aumentar. De hecho, ya hay un aumento considerable en un montón de cosas, la nafta, todo el combustible, todas esas cosas que suceden van a perjudicar a la gente. Entonces, amerita indefectiblemente una mirada alejada de esa famosa grieta, ponerse a laburar en conjunto. Hay una situación, hay un espacio, hay un tiempo que va a ser desde aquí hasta las elecciones de octubre, que tiene que ser de un tránsito amable y al menos de trabajo en conjunto. Insisto, la gente manifestó una situación de malestar, una situación de no estar de acuerdo con algunas políticas el pasado domingo. Eso tienen que tomar cuenta de un lado y del otro. Quizás en este tiempo que va a transcurrir hasta octubre, la responsabilidad mayor tiene que ver con el gobierno. Ojalá estén a la altura los distintos actores. Quizás yo me quiero ir en el día de hoy con algo que venía preanunciando esta situación, porque ese descontento, ese enojo, ese malestar se veía en distintos lugares. Quizás algunos no lo quisieron ni siquiera ver, ni siquiera observar, o quizás pensaban que aquellos que manifestaban ese malestar no estaban a la altura de manifestarlo, de expresarlo, de decirlo. Son parte también de esta sociedad. Quizás en lugares comunes, como es un colectivo, un tren, uno podía llegar a ver que las cosas no estaban tan bien como decían que estaban. Nosotros nos vamos con chicos que cantaban en un tren. Lo habrán visto, nosotros los compartimos con ustedes. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. No sé, con cartones y usted disfrutando de sus mansiones. Se anda paseando con sus autos lujosos. Y el pueblo viajando en colectivos afectuosos. Su hijo quiere ir a dinero, lo manda en avión. El hijo de un laburante no recibe educación ni seguro. Esto no suena en la tele porque acá estoy cantando lo que no le conviene. Mi país se está pudriendo y lo que más me duele es que lo que pasa hoy, mañana lo sufren los nenes. Me aumentas el colectivo, me aumentas el pan, pero el sueldo del pueblo, ¿cuándo lo vas a aumentar? La plata no alcanza, ¿de qué cuenta me hablas? Por eso las cosas en mi país están como están. Dicen que mi rap mala influencia para la gente. Le molesta el presidente, estos versos calientes. Parece a mi lado y pregúntenle a la gente cuál de nosotros dos acá es el delincuente. Hay elecciones, lo recuerda, qué bueno es. Viene a mi barrio y le hace un recartel que es amigo tuyo, de mi vecina, de aquel. Yo no quiero promesas, a mí dame de comer. Se llenan los bolsillos con billetes de 100. Tienen plata para los barrios y me regalas un tren. Estando todo mal, decir que está todo bien. La gente está enloquecida, ya no sabe qué hacer. No me pongas en la tele cuánto es comenta el dólar. Poneme las cifras de la gente que acá muere por hora. Niño roba y mata una señora. Familia destruida y no frase consoladora. Si el pueblo de su mentira se alimentaría, estarían engordando día tras día. A vos te pagan por hacer actos de hipocresía. Estaría lindo sí porque él lo pagaría. Ladrón es el que roba porque le hace falta. Ladrón es el que se lleva millones y anda de corbata. Te vas de viaje del mundo a tirar la plata. Mientras que mi país para comer juntan latas. ¿De qué democracia hablas? ¿De qué hablas? Si nos sacan a balazos cuando vamos a protestar. Me llena de policía del centro de mi ciudad porque no bajan para los barrios y si quieren trabajar. Corrupción, ambición, saben que tengo razón. Usted se lleva la plata y el delincuente soy yo. Me están llevando a mí y a mi país a la perdición. Como soy millonario, no te importa esta nación. No importa si un niño no tiene educación, no te importa si el drogadicto tiene recuperación. No tengo miedo, por eso voy para adelante. Conocemos los derechos, no somos ignorantes. Pero a vos no te faltó la comida, la guantaza. Nunca pasaste frío, no se te llovió la casa. Yo lo sé, el pueblo lo sabe, pero usted no. Usted nunca lo va a entender porque nunca lo pasó. Un aplauso, por favor. ¡Bravo!